1957. El Ecuador era un país diferente. A pesar del Tratado de Río de Janeiro, aún se consideraba país amazónico. $1 equivalía a 15 sucres. Patricia Benítez Wright era la Miss Ecuador y los colchones Suavidad eran los únicos de lana en el país. Pero una pasión sí era la misma: el fútbol. Porque ese fútbol era más romántico que el de ahora. Ahora es táctica, es fuerza, es físico. En ese tiempo era inspiración. Usted jugaba por afición y porque quería esa institución. El deseo de jugar es tremendo, uno quiere jugar fútbol y peor si en su equipo, de sus amores, peor. Nosotros teníamos mucho más fundamentos en lo que correspondía a los tácticos, técnicos y coordinados. La emoción también fue creación del pueblo, ¿verdad? Desarrollo del pueblo. El pueblo era el que iba ávido al campo. Ya se venía hablando de años atrás de la necesidad de hacer un campeonato nacional. Y el 57, en la presidencia de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, de Federico Muñoz Medina, es cuando nace la idea de realizar ese campeonato. La Nacional convoca a las dos más importantes asociaciones profesionales y deciden hacer este campeonato que fue pequeño. Se inicia el torneo ecuatoriano de fútbol ya con la conformación de Pichincha con su organismo rector del fútbol profesional, AFNA, Asociación de Fútbol No Amateur. Y se decide que sean el campeón y el subcampeón de Guayas y de Pichincha quienes intervengan en ese torneo, en donde no se enfrentaron entre sí MLE Barcelona ni Quito Aucas, sino solamente partidos de ida y vuelta entre costeños y serranos, digámoslo así. Eso proclama al MLE como el primer campeón del fútbol ecuatoriano y está en la historia, siendo el goleador Simón Cañarte, jugador del Barcelona, que hacía el ala izquierda con su hermano Clímaco, que era puntero zurdo. La mejor defensa, la de Belén, recibió 4 goles nomás. La mejor delantera, la de Barcelona, que hizo 10 goles. Esto sirvió para lo que es ahora el fútbol ecuatoriano, mi querido amigo. Y la gente lo siguió con interés, ¿no? Pero el campeonato, como de costumbre, terminó en una bronca terrible en Quito, cuando en el partido deportivo Quito-Barcelona se produce una riña, invasión de público. Entonces eso hace que el 58 no se haga, el 59 no se haga, pero surge la creación de la Copa Libertadores de América y Ecuador no participa el año 60 porque no tenía campeón nacional. Entonces el año 60 deciden reanudarla para participar en la Copa del año 61, que Barcelona gana el del 60 y juega contra Santa Fe de Bogotá en Copa Libertadores. Del equipo del Deportivo Quito, porque por la banda derecha teníamos un paraguayo bastante veloz, Carlos Guzmán, que era el armador del equipo, un Modesto Salinas que jugaba en el área, era centro delantero, yo de interior izquierdo que también hacía la media punta, el enlace con el lado izquierdo Bermúdez. En esas circunstancias Carlos Guzmán hace un amague para la banda derecha, recibo yo, se lo doy a Carlos Guzmán, me cruzo para la segunda banda, Carlos Guzmán abre a la izquierda, recibe Eduardo Bermúdez, centra y yo entro a la comunión porque me cambié de interior izquierdo, pasé como interior derecho, entré a la comunión, la bola y yo cabeceamos un gol intapable en realidad, ¿no? Tenía un buen arquero, tenía una buena saga, entonces yo me descuidé de la marca del volante de Barcelona, me di una media luna. Carlos Guzmán abrió la bola hacia el lado izquierdo,
Bermúdez ganó la banda, centró y yo entré a la comunión de la pelota con mi hijo. 1-0. El presidente del equipo me había ofrecido regalar 3.000 sucres por el campeonato. Perdí los 3.000 sucres y perdí el campeonato. Porque a los 20 minutos de iniciar el partido, ya íbamos ganando 1-0. Entonces me rompieron la cara, pero fue culpa mía, ¿no? Aquí está la seña. Y entonces ya el médico del equipo, que era el doctor Jaime Barredo Hidalgo, padre del doctor Barredo, no me dejó jugar ya. No, le digo, yo sigo jugando, o sea, la emoción, ¿no? Pero no me impidió jugar. Nos empataron y nos ganaron 2-1. Perdimos el campeonato, quedamos vicecampeones nacionales. Los jugadores se daban rudamente, pero nadie se quejaba. Y por más que le doliera, se levantaba y seguía jugando porque era una vergüenza que se quedara en el piso quejándose. Hoy rige el teatro. Un choque leve se convierte en un drama en que el jugador se da vueltas y sale un carro con 4 médicos, un cirujano, 3 enfermeras a atenderlo en el piso, ¿no? Lo cual pues es puro teatro. Antes no había eso. 4 goles, el goleador, 4 goles en 3 partidos, el promedio da 1.33 o 1.3. Pero me quedé tranquilo, incluso yo ni sabía que era el goleador, pero ya después el periódico y todo, ya la estadística que llevan los controles. Jugamos el primer partido aquí con Aucas, ganamos 2-0. Luego fuimos a Quito, ganamos 4-3 al mismo Aucas. Luego perdimos con el Quito 1-0 en Quito. Y aquí en Guayaquil le ganamos 2-0 al Quito. Barcelona le ganó, creo, al Quito. Quedamos campeones. Era un gran, pero gran equipo. Ese equipo fue bautizado como el Ballet Azul. Ese equipo de los años 56 y 57. No era, como todas las cosas nuestras, no era una nominación original, porque el Ballet Azul fue Millonarios de Bogotá de la época de Di Stéfano, Rossi, Pedernera. Pero aquí se lo llamó el Ballet Azul también y tenían toda la razón, porque en realidad era un ballet, era un gran equipo, gran equipo. Jugadores como, todavía jugaba Chinche Rivero, bueno, Loco Balseca, Miranda, Rafo, Larraz, Mariano y el pibe, Larraz, Caruso, Cruz Ávila, Gómez, Lazo, Álvarez, Mamita Álvarez, que jugó en Barcelona, Romero, Cipriano Yulí, Jaime Villa, Herrera, Daniel Pinto chico. Antes había una sola táctica, esa táctica era ganar. No se jugaba sino para ganar. El sistema de ese entonces era 3-2-5 y la delantera era la más protegida. Se jugaba con puntero derecho y puntero izquierdo, interior derecho, interior izquierdo y centro delantero. Yo actuaba de número 10. Que era bien difícil para los defensas. Más la función de los volantes que tenían que ayudar a los defensas. También, entonces, más se veía el fútbol espectáculo. La habilidad de los jugadores se demostraba más. Entonces se veía un lindo fútbol, ¿no? Y se veía los goles, los más goles que nunca, porque 5 delanteros se imagina, y a veces habían volantes que apoyaban a los 5 delanteros. Peor todavía la situación para el otro equipo, ¿no? Por ejemplo, era impensable que un equipo saliera a defenderse y a no atacar. Eso era imposible. El público hubiera reaccionado y hubiera echado a los jugadores de ese equipo. En aquella época los equipos guayaquileños iban a Quito y ganaban.
no había preparación física para la altura, ni medicación para la altura. Viajaban en carro, 13 horas para llegar a Quito, llegaban de madrugada, a las 9, 10 o 11 de la mañana jugaban y ganaban. Ahora resulta que la altura les hace daño cuando los jugadores que antes no tenían preparación física no sentían la altura. Se jugaba el sábado, el lunes estaba en la cancha, los que no estaban golpeados y que no había cambio. En ese tiempo no había cambio. Los 11 que entraban, 11 morían. Y entonces era difícil, tenía que mantenerse, tratar de cuidarse personalmente porque no había otra forma. Con el avanzar de los años se fue, ya concentraban a los equipos, a los que tenían posibilidades, los que no, pues se concentraba cada uno en su casa o hacía concentración domiciliaria. La preparación física de los jugadores fue elemental siempre hasta que se empezó a trabajar ya en ese segmento, ¿no? De lo que yo recuerdo, porque iba a ver los entrenamientos en el Estadio Capo cuando era muchacho, los jugadores daban 2 o 3 vueltas a la cancha y después les tiraban una pelota y jugaban un partido de preparación y se iban a la casa y entrenaban 2 y a veces 3 veces por semana. Cuando se jugaba en el campeonato miércoles y domingo, solo entrenaban 2 veces por semana, martes y jueves. Y cuando se empezó a jugar solo domingo, entrenaban 3 veces a la semana, lunes, martes y miércoles, o lunes, martes y jueves. Mejor dicho, martes, miércoles y jueves. Yo me separé del fútbol a la edad de 25 años, porque ya no podía seguir jugando por mi trabajo, ¿no? Entonces tuve que dejar el fútbol y dedicarme a trabajar y a poder sobrevivir, porque del fútbol no. Y mi hermano también ya después tuvo que también dejar el fútbol por los estudios y todo, en fin. A nosotros se nos daba 15 sucres por gol diferencia con que ganáramos un partido. Me explico. Ganábamos 2-0. Nos daban 30 sucres en el camerino, nos pagaban ese rato. Cuando jugábamos contra la liga, nos doblaban el premio, el clásico, el super clásico. Era 30 sucres por partido, por gol. Los sueldos eran demasiado bajos, ¿no? Por ejemplo, yo empecé ganando en Emelec, que no quería ni que me paguen porque yo quería ponerme la camisa en Emelec, 240 sucres mensuales. Y ahí, con eso se empezaba, cobrábamos y las primas por los partidos ganados. O sea, había jugadores que ya eran estrellas, pues, Balseca, Rafo, como extranjero cobraba más, Balseca como nacional cobraba más. Los jugadores nacionales se les pagó siempre muy poco. Era imposible que un jugador profesional en la década del 50 o del 60 pudiera vivir del fútbol. O sea, yo era calificador de guineo y ganaba plata. Entonces me dieron permiso en el embarque. Había trabajado toda la noche embarcando guineo. A las 3 de la tarde el gerente de la compañía me dice: usted tiene juego hoy día, me han dicho. Por esta vez le voy a dar permiso, pero es la última vez. Me lo enfatizó, entonces, bueno, dije yo, gracias. Vaya, dése un baño y vaya a jugar, no se va a acostar. Él me sugirió. Así fue, llegué, me bañé y todo, y a las 6 de la tarde ya estaba en el campo jugando. Y ganamos el clásico. Yo vi a muchos futbolistas de los años 50 que tenían inmensamente mayor calidad que los de hoy, morir en la indigencia. Y yo no quisiera jamás que un futbolista que le dio alegrías a su club, al público, muera en la indigencia. Yo creo que deben de ganar lo suficiente como para poder construirse una vida, un futuro. La carrera es corta, la de un futbolista. El futbolista se jubila a los 36 años, cuando en otra profesión podría estar en plena madurez o inicio de la madurez.